va? Vamos arrancando. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen con la lectura de los textos? Muy bien, vamos todavía. Con la lectura de los textos, ¿cómo pudieron revisar en el práctico algo de las cuestiones de áreas? ¿Cómo viene el estrés para el práctico evaluativo? Cuéntenme un poquito, a ver. Muchos nervios. Bien, mucho nervio. También eso hay que empezar a aprender a regularlo, ¿no? Porque a veces el tanto nervio me hace pensar que no sé nada, que no entiendo nada, que no voy a llegar. Y a veces se entienden más de lo que están pudiendo percibir, pero es como que el estrés y la ansiedad del examen los pone peor. ¿Qué les parecieron? ¿Pudieron leer el texto de sanitario y de social, que es a lo que nos vamos a abocar hoy? ¿Y qué les pareció? ¿Qué entendieron? Cuéntenme ustedes. Bien, recuerden tu nombre. Alexandra, a este lado de María. Ok, bien. Bueno, a ver, y otras opiniones. ¿El resto? ¿Qué le pasó con los textos? Sí, amigo, ¿tu nombre? Francis. Bien, Francisco trae una cosa que es verdad, es esencial a la área sanitaria, que es que trabajan con promoción y prevención de la salud. Ahora, si leemos en general en todas las áreas, dice también promoción y prevención. Entonces, lo que vamos a tratar de discernir hoy es prevención y promoción desde qué enfoque, desde qué mirada y con qué objetivos, de modo que a ustedes les permita distinguir cuándo es un quehacer del psicólogo sanitario y cuándo es un quehacer del psicólogo de alguna de las otras áreas. Al final de las filminas, ustedes ya tienen las filminas en el aula virtual, pero yo ayer me puse y le hice una actualización. Al final de estas filminas, yo les haré un cuadro con las principales diferencias clínica, sanitaria y social. Un cuadro que puede ser ampliado esperablemente por ustedes mismos, en la medida que vayan reconociendo distintos aspectos que las diferencian, pero esperando que lleguemos al final de la clase de hoy logrando una idea clara. Esta noche o mañana temprano se las actualizo en el aula virtual, así también tienen el cuadro. ¿Sí? Vamos a empezar. Psicología social. La autora, que se llama Soledad Graglia, que es una licenciada en psicología, contemporánea, alguien tan joven como yo, que trabaja en el área de la psicología social y en el área de la docencia, es quien desarrolla este texto y ella lo inicia, y te pido por la próxima filmina, marca 3 cuestiones y yo acá les voy a delimitar lo que vamos a hacer. Primero, cómo está organizado el texto. Con esta primera aproximación, los antecedentes y las líneas de trabajo. En estos antecedentes traté de hacer hincapié en aquellas cuestiones que son lo más importante para que ustedes vayan teniendo idea de qué estudian, qué hacen, cómo intervienen estos psicólogos sociales, qué son estudios en el área social, por ejemplo. Después la autora trae la visión psicosocial, que es una cosa muy específica del área, y acá no se infarten, que comparte con el área sanitaria. La visión psicosocial y la afirmación de que el ámbito de intervención en el que se desempeña es la vida cotidiana es algo que comparten ambas áreas, tanto la social como la sanitaria.
Y entonces ustedes me van a decir, ¿cómo? Entonces, ¿cómo la distingo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué la comparten? Porque si ustedes se acuerdan, algo de esto yo les había anticipado el martes, cuando les contaba que el área sanitaria es el mejor ejemplo para que podamos pensar cómo un campo de conocimiento y de intervención se va separando de un área mayor y van haciendo como una nueva área. La sanitaria es una derivación originalmente de la psicología social. Después se consolidó como un área independiente. Entonces, en tanto es una derivación, comparten la visión psicosocial, que ahora vamos a ver de qué se trata, y comparten el terreno de acción, es la vida cotidiana, dicen ambos, que ahora lo vamos a explicitar. No significa que sean lo mismo ni que intervengan lo mismo, son dos áreas distintas, pero comparten estos elementos. ¿Esto queda claro? Entonces, vamos a tratar de ubicar los quehaceres en las intervenciones y vamos a retomar el ejemplo que trae el autor en el texto. Siguiente. Ejemplo que nos sirve para los que leyeron el texto, habrán tenido oportunidad de ver, que afirma un poco algo que también les había anticipado el martes, que cuando ustedes se sienten a estudiar, hagan los cuestionarios X que circulan por el mundo de los 200 autores que hacen preguntas de parciales y circulan por las distintas instancias de repasos y demás, no se guíen solamente por un elemento, como por ejemplo el ámbito. Fíjense que en el ejemplo que está en el texto de psicología social, la autora trae una intervención donde están los que leyeron? ¿Dónde está el ejemplo? En una escuela. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, pero si trabajan en una escuela es una psicóloga educacional. No, justamente les está trayendo un ejemplo de una intervención puntual en una escuela como una intervención de psicóloga social. ¿Ok? Entonces, vamos a ir con calma. Les aseguro que los chicos de la mañana lo terminaron entendiendo, con ustedes va a pasar lo mismo. Vamos a ir tratando de entender estas complejidades y de tener elementos que le permitan diferenciar. Sí, entonces, ¿qué dice la autora? Ella dice que la psicología social es una teoría científica, un campo de desarrollo y un modo de pensar la realidad. Nosotros hoy vamos a dejar de lado el asunto de la discusión sobre la teoría científica y nos vamos a centrar básicamente en el área de la psicología social como intervención profesional, porque el tema que a nosotros nos convoca es las áreas de la psicología. Entonces la discusión epistemológica en torno a la ciencia no la vamos a abordar, y de hecho la autora tampoco la aborda mucho en el texto. Sí, para empezar a situarnos en algún lado, tengamos una primera idea de qué estudiaría la psicología social. ¿Cuál es el marco conceptual desde el cual luego los psicólogos van a intervenir? Esta psicología social estudia el desarrollo y la determinación mutua del individuo en la sociedad y la incidencia que una y otra tienen entre sí, entendiendo esta relación no como que hay un individuo como un subconjunto A y una sociedad como subconjunto B y se influyen, sino entendiendo que desde que nacemos somos seres sociales. Lo social nos constituye. Entonces, inevitablemente hay una relación permanente individuo-sociedad. Ahora le doy la palabra a Francisco, pero ahora abro eso. Sí, de alguna manera, pero ¿saben qué hacen hincapié? En que cuando vos hablas de afectación, como yo te afecto a vos, estamos hablando de dos instancias absolutamente separadas. Y acá lo que los psicólogos sociales van a decir es que no solo es una cuestión de afectación, sino que no hay modo de ser humano si no somos seres sociales. ¿Por qué? Porque desde que nacemos en un marco social, nos constituimos como personas por acción y efecto del cuidado de un otro. Nadie puede sobrevivir sin un otro, entonces entiendan social como en interacción con un otro, no necesariamente
como la sociedad entera, ¿no? Entonces, cuando nacemos, ya nacemos y sobrevivimos gracias a que somos seres sociales, a que hay un otro que nos cuida, hay un otro que responde a la llamada de un bebé. El bebé rápidamente aprende a emitir señales que son identificadas por los cuidadores. La familia es una primera institución de socialización. Es donde aprendemos las normas, los valores, los hábitos, el estilo propio de una cultura, de un tiempo. ¿Cuál es otra institución que tiene valor de socialización? ¿Qué se les ocurre? Sí, Alexander. La escuela, claro. Siguiendo la línea evolutiva, la familia es la primera y la escuela es otro espacio de socialización, porque allí también se van transmitiendo cuestiones que hacen la participación del individuo en la sociedad y a su formación como sujeto social. Ustedes saben que también, hoy por el alcance que tienen, también pensamos que los medios de comunicación son factores socializantes, porque es tanto el alcance y el poder que tienen en la determinación de nuestras conductas, de nuestras reacciones, de nuestras opiniones, que de alguna manera también van determinando cómo los sujetos reaccionan o cómo los sujetos se comportan. El ejemplo más fácil de esto es lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Y cómo las opiniones o las manifestaciones a favor, en contra de cierto asunto, rápidamente van siguiendo, van fluyendo y se van masificando, y eso va formando la idea que tenemos de la realidad en la que vivimos. Va formando la idea de si nos está yendo bien o nos está yendo mal, después con todas las polarizaciones y grietas que se les ocurra en cualquiera de los temas. Pero la idea es que la realidad también se construye socialmente, se construye a través de lo que pensamos, de cómo actuamos, de lo que básicamente una sociedad va diciendo y relatando sobre el momento en que vive. Esto tiene que ver con la visión psicosocial. ¿Se entiende? Somos seres sociales desde que nacemos, estamos en inevitable relación entre individuo y sociedad porque lo social nos constituye, y desde este lugar es que van a pensar los psicólogos sociales. Siguiente, por favor. ¿Qué estudiaban o qué hacían estos psicólogos sociales para que empecemos a tener como una bajada a tierra? Ya desde la antigüedad, como suele suceder, había algunas preocupaciones en torno a, por ejemplo, en Aristóteles, en torno a cómo se transmitía la cultura generación tras generación, ¿no? Estas son como unas primeras preocupaciones que hablan de esta transmisión social. Ya mucho más acá en el tiempo, a principios del siglo XX, fundamentalmente en el contexto europeo francés, algunos autores, como estos mencionados acá, Tarde, Le Bon, estudiaban distintos fenómenos sociales. Le Bon, por ejemplo, estudiaba los grandes grupos. Los grandes grupos se llaman masas, las masas de sujetos, ¿no? Como la hinchada, la masa que se juntó cuando salimos a festejar a Argentina campeón. Ya no es un grupo, es una masa. Y lo que decía este autor es que investigaba por qué las personas cometían en situación de masa, o sea, cuando estaban en esas reuniones masivas, tenían algunas reacciones o comportamientos que de ninguna manera hubieran asumido individualmente, ¿no? Hacían en la masa lo que no hacían solitos. Y se daba una explicación, hoy nadie hablaría de alma como explicación, pero él lo mencionaba a modo metafórico, como que surgía una suerte de alma colectiva, que era superadora de cada sujeto individual, y entonces por eso las personas reaccionaban en masa de un modo que no hubieran reaccionado solos. El otro autor estudiaba el fenómeno de la imitación, pero no de la imitación burlesca, de que yo me ponga acá a hacer imitación como un imitador de Carlos Paz, digamos,
sino la imitación como un fenómeno que ocurre entre los seres humanos y que estaría en la simiente de la conexión social que los humanos tenemos. En el periodo entre guerras, entre las guerras mundiales, entre el 14 y el 42, ocurrieron ambas guerras mundiales, y en ese periodo, producto de las persecuciones, de la situación de guerra, muchos estudiosos y científicos europeos emigraron a Estados Unidos. En Estados Unidos predominaba fundamentalmente una psicología experimental, conductista, y la psicología social tomó un poco ese color, digamos, ¿no? Un color más experimental. Hay re divertidos experimentos para mirar, de hecho, hoy quise traer alguno, pero temía que no pudiéramos escuchar el audio. Si ustedes buscan en Google, sala de espera, experimento conformidad social, van a encontrar, por ejemplo, una experiencia basada en las ideas de un científico norteamericano, un experimento de psicología social. ¿Qué hacían? Supongamos que todos nosotros estamos en acuerdo y este compañero que acaba de llegar no sabe que estamos de acuerdo, se sienta y cada tanto suena un timbre. Y cuando suena un timbre ustedes se paran. Todos nosotros estamos de acuerdo. Él es nuevo, no sabe. Entonces probablemente nos mire, diga qué le pasa a esta gente, siga. A los 5 minutos nuevamente suena el timbre, todos se paran. Lo que muestra el experimento de Asch, A-S-C-H, para que lo googleen, ese es el científico, es un principio que él llamó de conformidad social. A la tercera y cuarta vez que suena el timbre, el compañero nuevo, sin saber por qué lo hace, se para también. Simplemente porque todos se paran. Un experimento como ese es un experimento donde lo que esta persona buscaba demostrar es que los seres humanos buscamos conformidad social, quedar de acuerdo con el grupo en el que estamos. A veces, contrariamente a la lógica o a las razones que podemos darnos. Esta mañana una de las chicas decía, eso repasa cuando uno ve una fila que están repartiendo algo. Y la gente va y se para en la fila. Y a los 20 minutos preguntan, che, ¿para qué esta fila? ¿No? Bueno, esas son conductas que tienen que ver con la interacción individuos y lo social. ¿Se comprende esto? ¿Se les ocurre alguna pregunta, ejemplo, algo hasta acá? Bueno, en general la idea del pensamiento de manada o de rebaño tendríamos que pensarlo desde los factores de la psicología social, claro, y tiene que ver con esto. ¿Cuál es el mecanismo psicológico que hace que en rebaño haya un accionar común? Sí. ¿Qué más? ¿Estamos bien hasta acá? Otros estudiosos, por ejemplo, otro de los ejemplos que aparece en el texto, citan el trabajo de Alport. Es muy interesante el trabajo de Festinger. Festinger estudiaba cuestiones acerca de la motivación. Y él dice que los sujetos tenemos que sostener un estado de coherencia interna entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y que ese estado de coherencia interna, cuando lo perdemos, provoca un estado displacentero y necesitamos recuperarlo. Entonces ustedes piensen, por ejemplo, imaginen una persona que fuma 20 cigarrillos por día, pero que piensa que fumar está mal porque provoca cáncer. Está en un estado de inconsistencia, porque piensa algo contrario a lo que hace. Para recuperar la consonancia cognitiva, una de esas dos cosas hay que adecuarlas. Puede que deje de fumar, pero no es tan fácil dejar de fumar. Entonces también, ¿cómo la puede resolver? Bueno, quizás se toma de la creencia de que si en vez de fumar 20, fuma 4 por día, tiene menos probabilidades de tener cáncer. Y recupera la tranquilidad. Festinger de lo que habla es de esta necesidad de alinear esto que pensamos y esto que hacemos, y fíjense que influye en el comportamiento. Lo que yo voy a hacer tiene que ver con esto. En este sentido es que se dice que Festinger estudiaba cosas de la motivación, ¿no? Lo que yo voy a estar motivado a hacer
a dejar de fumar o a no dejar de fumar porque me autoconvencí de que total tan mal no hace, va a tener que ver con este estado de disonancia, dice él. Todas estas cuestiones eran las cuestiones propias de la psicología social norteamericana de los años 60, 70, 80. Muchas de estas cosas han tenido también efectos estos descubrimientos, digamos, han tenido efectos en otros campos, usados para la publicidad, para el marketing, para la publicidad política y la manipulación de la conducta de voto de las personas. Entonces, si pensamos en estos antecedentes, podríamos decir hasta acá que en la psicología social de lo que se trata es de entender cómo funcionan los mecanismos psíquicos que actúan en ese entrecruzamiento entre lo individual y lo social. ¿Qué son los mecanismos psíquicos? Bueno, los ejemplos que les di, uno podría pensar la imitación, la conformidad social, la disonancia cognitiva. Esos son los mecanismos psicológicos que funcionan en la intrincación, esto es en el entrecruce muy profundo, de lo social y lo individual. ¿Se comprende esto? Claro, que de alguna manera pensar en el área social significa pensar en psicólogos que intervienen desde un marco teórico que considera que de lo que se tienen que ocupar es de cuáles son los mecanismos psíquicos, psicológicos, que intervienen en la relación intrínseca entre los sujetos y lo social. Hago mucho hincapié en esto de los mecanismos psicológicos, porque es psicología, no es sociología, ¿no? Que estudia la cultura, la sociedad, la organización macroestructural de las sociedades. Es psicología. Entonces estudian los mecanismos psicológicos que están en juego en la relación entre lo individual y lo social. Sí, señor. Porque cada uno va indagando distintos mecanismos psicológicos. Festinger diría, las personas hacen cosas porque el mecanismo psicológico está implicado en que tienen que sostener, resolver la disonancia cognitiva. Le Bon diría, no, de lo que se trata es que hay un pensamiento colectivo. Otro diría, no, de lo que se trata es que hay fenómenos de imitación. Cada uno de estos estudios buscó identificar una explicación de esos mecanismos psicológicos. Vamos a ver que hay otros. Después, la autora va a hablar, por ejemplo, del lugar de las representaciones sociales y demás. No hay una forma única de pensarlo, pero todos tienen en común esta idea, que es la que me importa con la que se queden, de que el área social se ocupa de intervenir en el campo de lo social desde esta visión, conociendo e interviniendo desde los mecanismos psicológicos que interactúan en la relación individuo-sociedad. Siguiente, por favor. Otro antecedente, perdón, te pido que vuelvas un segundo antes que pasemos y ya volvemos a este, que es importante, que está bastante desarrollado en el texto y que es argentino, es el trabajo de Enrique Pichon Rivière. Enrique Pichon Rivière fue un médico, un psicoanalista argentino que tuvo mucho desarrollo en la primera mitad del siglo XX y que tuvo algunas cosas muy innovadoras, como por ejemplo, él trabajaba en el Hospital Gorda en el tratamiento de pacientes con enfermedad mental grave. Estamos hablando de años 50. Los modos de tratamiento de la enfermedad grave no eran los modos de hoy. La medicación no tenía la eficacia que hoy tiene, la noción desde la cual se abordaba la salud y enfermedad tampoco era la de hoy, y en general los tratamientos tenían características bastante más alienantes o deshumanizadas. Y lo que empieza a detectar Pichon Rivière es que los enfermeros trataban muy mal a los pacientes. Entonces lo que hace es empezar a trabajar en grupos con los enfermeros, trabajando respecto de qué les hacían sentir los pacientes, qué les generaban estos enfermeros los pacientes. Y a mí este me da bronca, a mí este otro me da pena, a mí el de más
allá me genera tal cosa, y empezar a trabajar con estos enfermeros la posibilidad de ponerse en el lugar de los pacientes. Empezar a mostrar que los pacientes también eran seres humanos que tenían sentimientos como ellos, y de alguna manera lo que fue modificando fue el modo de vincularse. Pichon-Rivière escribió la teoría del vínculo. Y lo que fue trabajando a partir de un trabajo en grupos con estos profesionales fue el modo de vincularse que tuvieron con los pacientes. Tenía algunas cosas que eran innovadoras o muy revolucionarias para su momento. Por ejemplo, partidos de fútbol, enfermeros, pacientes, que eran cuestiones que en ese momento eran impensadas, porque de alguna manera lo que estaba es que los profesionales eran de un cierto estatus y los pacientes eran unos locos alienados con los que no se podía nada. A partir del trabajo en los vínculos, por eso está citado acá Pichon-Rivière, de alguna manera, ¿cuáles serían los mecanismos psicológicos para Pichon-Rivière que inciden en la intrincación de lo social y lo individual? Lo que tiene que ver con lo vincular. En el trabajo en los vínculos fue logrando modificaciones en los modos de atención. Entonces, todos estos son antecedentes que muestran cómo piensan los psicólogos sociales, porque desde acá van a intervenir. Por esto el psicólogo social no está sentado en el consultorio esperando que lo llame un paciente diciendo quiero hablar con usted porque hace 4 noches que no duermo. Se ocupa de otros temas, no se ocupa de el tratamiento y la rehabilitación de los padecimientos psíquicos de las personas o de las inestabilidades de la personalidad. En ese sentido, por eso no es clínica. ¿Se ve esto? Cuando ustedes tengan que hacer las diferencias, por ejemplo, con el área clínica, vuelvan a recordar que en el área clínica había 4 quehaceres principales. ¿Cuáles eran? Diagnóstico y evaluación. ¿Cuál más? Psicoterapia, orientación psicológica e investigación. Y que los temas de indagación o de intervención tenían que ver con la posibilidad de la exploración, diagnóstico y tratamiento de la estructura y dinámica de la personalidad. Entonces, si ustedes dudan, pero saben que clínica es eso, y el ejemplo de Pichon-Rivière no es clínica, porque no se está abocando a tratar a los pacientes internados en su padecimiento. Está trabajando el vínculo, como en el ejemplo del caso del apunte, el vínculo entre el equipo profesional y los pacientes de una institución. ¿Se comprende la diferencia? Dale. John, a ver. De alguna manera es un precursor de esa idea. Sí, claro, que está muy bien entendido. Dice el compañero que si Pichon-Rivière tuvo algo que ver con la idea de despatologizar socialmente. Sí, tiene que ver con esta idea, con una idea de transformar la atención en salud mental. ¿Qué otra cosa está acá? Mejoraron los vínculos dentro del hospital. Los pacientes dejaron de ser maltratados. Porque de alguna manera no es mágico, no es que una reunión y se acaba, ¿no? Sino en el trabajo sostenido a lo largo de un tiempo hubo un cambio de posición en los vínculos y los pacientes sufrieron menos maltrato. Cambió la reacción de los enfermeros, que era lo que queríamos cambiar, que los enfermeros dejaran de maltratar a los pacientes. ¿Alguna otra cosa hasta acá? Sí, decime. Intersubjetivas es entre una subjetividad y otra. Hoy tiene un montón de complejidad el término. Hoy entendelo así. Entre una persona y otra, entre la subjetividad, lo que vos pensás, sentís, sos y lo que yo pienso, soy, siento. ¿Qué más? Sí, amiga. Despatologizar. Quitarle el valor patológico. ¿Qué significa despatologizar? Los pacientes Pichon-Rivière seguían teniendo la problemática de salud mental que tenían,
pero no eran ya vistos como locos, alienados, que total los maltrato porque total no se dan cuenta. Eran humanizados y en ese sentido no eran tratados como una patología, sino como una persona con un padecimiento, ¿no? Es como la diferencia entre el esquizofrénico o la persona que tiene esquizofrenia. De concepción es diferente. Bueno, siguiente entonces, ahora sí. Acá vienen un par de párrafos que parecen bastante chino elemental, que mi idea sería que pudiéramos ponerlos en claro. Que de alguna manera buscan explicar también que los psicólogos sociales se van a ocupar de las tramas psicosociales. Y las tramas psicosociales son siempre dinámicas, llegan a momentos de tensión y a momentos de distensión provisorias, se van generando nuevos conocimientos que después son superados por otros, pero fundamentalmente que siempre es polémico. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, piensen en cualquier tema de nuestra sociedad donde permanentemente hay demandas, hay otro grupo que busca satisfacer esa demanda, hay otro grupo que pide otra cosa. Permanentemente la trama psicosocial no es un espacio. ¿Qué es la trama psicosocial? Nuestro conjunto social. No es un espacio sereno, sino permanentemente hay una lucha de poderes, de ideologías, de necesidades. Por eso dice que el tejido social siempre está en transformación, es dinámico, es complejo, pero funcional, principalmente, siempre está en un estado de tensión permanente. Se refiere a esta lucha que se da entre necesidades, percepciones e ideologías en cualquier sociedad. Una lucha que no significa que necesariamente pase al acto y la gente se pelee en la calle, ¿no? Lucha de ideas, lucha de ideologías, lucha de necesidades. A eso se refiere. Y la otra cuestión es que, y que tiene que ver con algo que les dije hace un rato, que la psicología social va a intervenir en la vida cotidiana. Y lo que más la va a distinguir es este enfoque psicosocial. Cuando decimos interviene en la vida cotidiana, entiéndanlo como justamente intervenir en estas cuestiones que pasan en el tejido social. Uno de los grandes ejemplos es lo que pasa con los discursos de los medios de comunicación, ¿no? Que llevan las opiniones para un lado, para el otro, buscan implantar determinada opinión. Entonces, cuando dice que los psicólogos sociales, su campo de intervención es la vida cotidiana, es eso, es el terreno donde vivimos diariamente y eso que damos por naturalizado. ¿Qué es lo naturalizado? Lo que suponemos como obvio. Por ejemplo, parece que es obvio, aunque es discriminatorio y estigmatizante, que todos los chicos que tienen moto y gorra son delincuentes, son choros, ¿no? Eso dice el sentido común de las poblaciones, por lo menos en la ciudad de Córdoba, ¿no? Todos los que tienen moto y gorra son choros. Fíjense que es tan fuerte ese conocimiento natural de la vida cotidiana que determina hasta reacciones de los organismos de gobierno, que tengan la chapa patente escrita en el casco porque no se les ve la cara para poder identificarlos. Parte del supuesto de que todos los que están vestidos de esta manera y andan en moto son todos delincuentes. Y ustedes me van a decir, pero a mí me robó esta mañana uno con moto y con gorra. Es cierto que son todos delincuentes. A ver, seguramente habrá casos. Lo que quiero mostrar es que este saber prejuicioso se nos aparece como lo obvio, como lo que es naturalmente así. Y los psicólogos sociales, cuando dicen que trabajan en la vida cotidiana, es que trabajan tratando de desnaturalizar, de poner en evidencia críticamente no significa quejándose,
sino que críticamente significa pensando de manera más compleja, ¿no? Cerrando rápidamente el pensamiento así, es así o es así, no hay más opciones. Tratan de pensar críticamente estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, intervienen y acompañan o ayudan a pensar o intervienen de alguna manera con los, estoy inventando, chicos que se juntan y hacen la marcha de la gorra, que es un movimiento que intenta poner de manifiesto el trato estigmatizante y a veces violento que reciben por parte de la policía. ¿Se entiende esto? Entonces, lo del terreno de la vida cotidiana es esto, ¿no? Tratar de, porque están entendiendo que vivimos muchas veces en el mundo de lo que suponemos es así. Y ese es así es una construcción social. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Me miran con cara que no sé si no entienden nada o está re clarísimo, ¿no? Pero me van preguntando cualquier cosa. Sí. Y de alguna manera también, sí, porque trabajó con los enfermeros ese lugar que le atribuían a los pacientes. Este loquito total, ¿no? Desde otra teoría que tenía más que ver con su teoría del vínculo, pero está bien que lo vayan entendiendo en ese sentido. Sí. ¿Alguien más? Pasemos a la siguiente entonces. De hecho, en psicología social hay varias perspectivas. Vieron que les hablé del antecedente de los autores de la psicología social francesa, de los autores de la psicología social norteamericana. Hay una perspectiva que es la perspectiva crítica, que es justamente la que más se ocupa de esto que acabamos de decir, de identificar, denunciar y poder pensar complejamente aquello que damos como obvio y como natural. Esa es la perspectiva crítica de la psicología social. Tiene una raíz muy latinoamericana y ha tenido y tiene mucha presencia en nuestra psicología social por este lado del mundo. Capaz que la psicología social en Estados Unidos todavía conserva más las tendencias más experimentalistas, más al estilo de los experimentos que les conté, y las aplicaciones más directas al marketing, a la psicología política y demás. Otro concepto muy importante que trae el autor en ese texto, que les puede ser difícil de comprender, es este de las representaciones sociales, que un poco es lo que anticipábamos recién. Son formas del conocimiento cotidiano, no es algo que alguien nos enseñe en la escuela o en un libro, sino que tiene que ver con estas formas del sentido común que determinan nuestras acciones. No todas las representaciones sociales son prejuiciosas, pero muchas veces cuando se cristalizan y se estancan, pueden convertirse en un prejuicio. Otras representaciones sociales no necesariamente constituyen un prejuicio para algún grupo y forman parte de ese saber común, como si yo dijera, los argentinos somos así. ¿Vieron? De esas descripciones genéricas que en una sociedad y en un tiempo dado las personas comparten. Esas representaciones sociales tienen un enorme valor también a la hora de determinar nuestras acciones. Entonces, más o menos se va entendiendo la perspectiva hasta acá de estos psicólogos sociales, desde qué enfoque piensan. Pasemos a la siguiente. Sí. Tiene que ver con la idea de poner de manifiesto, de velar, denunciar, pero denunciar no como una denuncia a la policía, sino como poder decir y organizar los medios para el decir aquellas cosas que están naturalizadas o que creemos que son así y que no pueden ser de otra manera, ¿no? Como decíamos, los enfermos mentales se tienen que tratar encerrándolos, porque son locos recuperables, es así, ¿no? O ciertos trabajos que resultan muy alienantes, bueno, pero son así porque hace falta producir. La psicología social crítica va a ir como a agujerear, a ahondar en esos espacios
buscando pensar las cosas más complejamente. Entonces, ¿qué hacen? Intervienen con instituciones, con grupos, con familias, como el ejemplo que vimos de los psicólogos sociales, esos que fueron a la escuela, que está en el texto, para facilitar los vínculos y la comunicación. Analizan las significaciones que están metidas ahí en las interacciones y en las conductas humanas. ¿Qué temas estudian? Si querés pasar a la siguiente. Estudian y sobre los cuales intervienen. Estudian actitudes, prejuicios, estigmas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, durante la pandemia, más que nada al principio, se había hablado mucho del origen chino del virus, ¿no? Y que había partido a partir de Wuhan y demás. Y en un momento, en algunas ciudades norteamericanas, se desató como una persecución violenta contra las personas chinas, solamente porque eran chinos y estaban asociados a la supuesta origen del coronavirus. Lo que un psicólogo social diría sobre eso es que cierta representación de lo chino como negativo, como malo, como enfermante, estuvo detrás de la conducta violenta de los que atacaban chinos solo por ser chinos en la época del coronavirus. ¿Se comprende? Entonces, actitudes, prejuicios, estigmas, experiencias sociales, de todo esto se van a ocupar los psicólogos sociales. ¿Se les ocurre un ejemplo? ¿Tienen alguna duda? Sí, por ejemplo, que la sociedad dice que los psicólogos son para los locos. Ahí tendría que trabajar un poco esta área para que directamente la sociedad deje de referirse. Los psicólogos son para los locos, es una representación social sobre nuestra profesión. Está muy bien. Bueno, y vos traes algo que está bueno para situar esto. Los psicólogos son para los locos y vos decís, toda la gente mayor cree esto. Y en ese punto marcás una cosa que es el cambio temporal. Porque probablemente, no sé si toda, pero efectivamente mucha gente mayor cree esto y mucho menos gente joven cree esto. Algo pasó a lo largo de estos años donde probablemente algo habremos hecho los psicólogos, algo habrán hecho las instituciones psicológicas, algo habrán hecho los pacientes para poder empezar a pensar que los psicólogos no son para los locos, sino que hay una cantidad de herramientas que un psicólogo puede brindar para tener una vida más saludable y que además también se pone en tensión el concepto de locura. ¿A qué se llama locura? O en realidad las personas tenemos distintos padecimientos psíquicos que no por eso nos hacen un loco. Fíjate, está bueno tu ejemplo, cómo una representación social también va cambiando a lo largo del tiempo. Pero uno podría decir que un psicólogo social investiga por qué hay menos consulta en un pueblo y en otro en relación a lo que piensan de los psicólogos. A estas representaciones sociales. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, sobre todo la gente adulta mayor estaba muy encerrada y mal por esta situación que se enfermó en algunos casos, uno le recomendaba a un psicólogo que no, o sea, cerradísimos a eso, y es como que todavía falta todavía un poco más. Si bien se hizo un cambio grande, pero falta todavía un poco más. Bueno, porque volviendo a lo que teníamos hace un rato, la trama psicosocial es siempre compleja, dilemática, problemática. No sé si vamos a llegar a un estado ideal de un cambio absoluto y permanente, ¿no? Hace falta en ese sentido. Y después a veces las sociedades se pasan de vuelta y pasan de un extremo al otro extremo y entonces hay que volver un poco, ¿no? Pero está bueno tu ejemplo. ¿Qué más?
que son psicólogos, ¿viste? Bueno, claro. Bueno, esas son, ¿se dan cuenta? Esas son las tensiones de las tramas psicosociales. Esto quedó en una discusión entre vos y tu mamá, pero se matan en la calle los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, ¿no? Entonces, esas son las tensiones. Dale, amiga. Es muy raro que los psicólogos sociales, es buena la pregunta porque me sirve para esclarecer. En general los psicólogos sociales trabajan en equipos, muchas veces en equipos que pueden ser multidisciplinarios porque se nutren de sociólogos, antropólogos y demás, y en general trabajan en relación o a una ONG o a un organismo público. No es un trabajo que se lleva adelante desde el consultorio, ¿sí? Sentado esperando que me llame el paciente. Es un trabajo que se hace y que se juega en el barrio, en la calle, en la comunidad y en general en el marco de un equipo o de un proyecto de intervención. Es buenísima tu pregunta. Sí, Alexander. Totalmente. Mira, y está buena también la tuya. Dice Alexander si se podría explicar desde una visión más privada al marketing y demás. Absolutamente. Al marketing, a la publicidad. Nosotros acá en nuestro país tenemos una perspectiva muy de psicología social crítica, pero no necesariamente es lo que impera en todo el mundo. De hecho, mucho se usa de los conocimientos de psicología social para la comunicación política. Y ahí ya estaríamos en el área de qué área emergente. Psicología política. Si yo uso los conocimientos para saber, intervengo para, como de hecho ha pasado con el Brexit, o se dice que pasó con la elección norteamericana de Trump, de alguna manera intervengo en las redes sociales para que lograr que la gente vote para un lado o vote para el otro. Más allá de los cuestionamientos éticos de eso, sería, si aparece esto en un parcial, sería área de psicología política, pero es importante que sepan que la psicología política se desprende de la psicología social y después se autonomiza como un área emergente, pero parte de acá. ¿Sí? Dale. Mira vos. Muy bien. Muy bien tu ejemplo, no sé si muy bien tu intendente, no quiero saber ni cuál es ni de qué pueblo, pero muy bien el ejemplo. ¿Escucharon lo que dice? Dice que en su pueblo el intendente para la campaña contrató un equipo de psicólogos sociales que fueron relevando qué necesita la sociedad y le fueron diciendo, mete más mujeres acá, hace más cosas acá, en función, vamos a pensarlo idealmente y positivamente, de las necesidades que esa comunidad tenía. Y bueno, obviamente las propuestas alineadas probablemente lo llevaron a ganar. Sería una intervención de psicología política por el afán político, pero está muy bien el ejemplo como la aplicación de los conocimientos de psicología social. O sea que van entendiendo, me parece. ¿Sí? Dale, amigo. Bien, dice el compañero que en uno de los libros de Manes habla de cómo a la hora de ejercer el voto influyen los prejuicios y las percepciones que tenemos de la política. Muy bien. Sí. Me parece que podríamos diferenciarlo más finamente, pero va a exceder lo de hoy. Se lo dejo a tu profe de psicología social de segundo, dale, pero es muy inteligente esa la pregunta. Ella pregunta si es lo mismo para la psicología social estereotipo que prejuicio. Sí, decime. La psicología de marketing también se entiende la psicología social, ¿no? Y de alguna manera, sí, claro, está muy bien. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de psicología se desprenden de esta? ¿Cómo? ¿Cuántos tipos de psicología se desprenden de la social? Y de la social, por lo menos de lo que estamos pensando nosotros, de áreas
establecidas la sanitaria. Y como áreas emergentes, las que estamos manejando nosotros acá en el texto, la psicología política tiene relación, la psicología económica tiene relación. Hay otras que quizás no están nombradas, como vos decís, la psicología del marketing, que también tiene relación con esto. Entonces, se dan cuenta que esto que les decía el primer día, que las áreas de la psicología, si bien está bueno diferenciarlas y demás, no las entiendan como piecitas definitivas, una separada de la otra una vez y para siempre. ¿Sí? ¿Alguien más decía algo acá abajo? ¿Estamos? Entonces veamos sanitaria. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, acá tienen la ley. Vieron que en todas las líneas que yo les fui dejando, al final del área está lo que dice la normativa. Dale. No, la jurídica no. De la psicología social partió lo que después se conformó como área aparte, psicología sanitaria, pero la jurídica no. Siguiente, por favor. Por ahí esto de la ley les va a servir para terminar de hacer la bajada a tierra, ¿no? De qué hacen, a qué se dedican, dónde intervienen. Y la siguiente es sobre sanitaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicología sanitaria? Vamos a situar algunas cosas de arranque para que les queden claras. Hablamos de que su objeto de estudio son los fenómenos de salud y enfermedad en tanto proceso colectivo. El objeto de estudio del área sanitaria, de la psicología sanitaria, tiene que ver entonces con el estudio de los fenómenos o de los procesos de salud y enfermedad en tanto proceso colectivo. ¿Qué significa esto, tanto proceso colectivo? Que busca superar los modos de concebir la salud de manera dicotómica. ¿Saben qué es dicotómica? Boca arriba, enfrentada. Entonces busca superar las ideas de que la salud es o mental o del cuerpo, o individual o social, o física o psicológica, y trata de tener una concepción de salud integral donde además ocupan un lugar muy importante los determinantes ambientales, económicos, materiales, familiares, en los que una población se desarrolla. Por eso dice, en tanto proceso colectivo, no estudia la cuestión individualísima, sino entiende que nadie se enferma solo, que cualquier fenómeno de salud o enfermedad tiene relación también con el contexto psicosocial de la persona. ¿Está claro esto? ¿Ven que comparte la visión psicosocial con la psicología social? La visión, solo que se va a ocupar, y esto sí es lo que la diferencia, de los fenómenos de salud y enfermedad. Entonces el psicólogo social se va a ocupar de los prejuicios, de los estereotipos, de las representaciones, de las actitudes. El sanitario se va a ocupar de la salud mental de la población, de la cuestión que tiene que ver con las conductas saludables para la salud sexual y reproductiva, ¿no? Se va a ocupar de lo que tiene que ver con problemas de salud y enfermedad más específicamente, pero concebidos de manera colectiva. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Así es. Muy bien. Con eso tiene que ver. Dice la compañera si tiene que ver con lo que la OMS describe como bienestar biopsicosocial. Con eso tiene que ver. Sí, amigo. La educación sexual, a ver, si vos haces educación sexual integral en las escuelas, puede ser un quehacer de un psicólogo educacional. Si vos haces educación sexual en la salud reproductiva, en el dispensario del barrio, dentro en el marco de un equipo de salud y de un programa de salud
salud pública es sanitaria. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia? ¿Algo más? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Este autor, el autor de este texto, Enrique Saforcada, este es un texto del 2012, es importante que situemos el tiempo en el que el autor escribía, entonces las cosas que describe son hasta el 2012. Cuando dice, en la actualidad no hay no sé qué, está hablando de la actualidad del 2012. Es un texto de raigambre bastante crítica, es como bastante crítico de la formación de los psicólogos y del modo de ejercer las políticas de salud pública, y es, como decíamos, un excelente ejemplo de cómo un área se va autonomizando, porque recordarán que la psicología sanitaria ni siquiera está en la ley 7106, sino que es agregada posteriormente a través de una resolución años más tarde. El texto entonces va a presentar los fundamentos del surgimiento de la psicología sanitaria como área de especialidad, el contexto y los antecedentes de ese surgimiento y cuál es la perspectiva y las principales distinciones de cómo concibe la salud enfermera y cómo concibe la salud pública. Porque esta es otra cuestión. El psicólogo sanitario es un desempeño fundamentalmente de salud pública. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Entonces dice que hay 4 condiciones que de alguna manera contribuyeron al surgimiento de esta área. Una de ellas tiene que ver con esta naturaleza psicosociocultural, dice Saforcada. Podemos entenderlo provisoriamente como biopsicosocial, como decía la compañera, de los procesos de salud y enfermedad. Y que de alguna manera estos determinantes biopsicosociales inciden positiva o negativamente para que una población se enferme. Entonces piensen, tener acceso al agua potable, tener acceso a el control de niños sanos, porque hay un dispensario en el barrio y entonces las familias pueden llevar a los niños a control antes de que se enfermen, tiene que ver con determinantes del entorno cercano que van a potenciar el riesgo o potenciar la salud. Si no lo controlas nunca y tiene 15 años, probablemente cuando llegue al médico, al odontólogo, tenga un montón de cosas ya instaladas. Esta es la idea de que los factores biopsicosociales o socioculturalmente determinados inciden en la salud de las poblaciones. Esta es una de las cuestiones que, dice Saforcada, le da surgimiento al área, pensarlo de esta manera. La otra, él es crítico con la existencia de sistemas que corren en paralelo, digamos que existen, tanto el sistema público como el sistema de la seguridad social, las obras sociales o el sistema privado. Y eso hay que entenderlo en el marco de que él pareciera transmitir a lo largo de su texto la visión de que desde su punto de vista la salud de la población tiene que ser un asunto de salud pública. Y entonces lo que dice es el hecho de que el sistema esté fragmentado va haciendo accesos diferenciales o mal uso de los sistemas, porque él dice los sistemas privados atienden pacientes, pero por ejemplo para las prácticas de alta complejidad, piensen en un estudio muy costoso, en un trasplante, a eso nos mandan al sistema público, por ejemplo. Es crítico del funcionamiento del sistema donde tiene tanta injerencia la medicina privada. Eso es la posición de él. Y por otro lado, es crítico con la formación de los psicólogos. Dice que los psicólogos, hasta la actualidad, su actualidad es el 2012, por eso así hincapié en el texto, en el año del texto, teníamos una formación reduccionista. ¿Qué es reduccionista? Una formación orientada de una única y exclusiva manera, que era la formación más clínico-asistencial, más orientada al diagnóstico y al tratamiento que a la promoción de la salud. Y de alguna manera esto llevaba a que las formaciones universitarias entonces no contaran los psicólogos en formación con todo el cúmulo de conocimientos que un psicólogo
psicólogo sanitario necesita. Estas 4 condiciones son las que resume Saforcada como condiciones que le dieron surgimiento a esta área. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, sí. ¿Se escuchó lo de Alexander? Dice que al principio él se sorprendió cuando leyó el texto porque el texto hablaba de que los psicólogos sanitarios necesitaban una cantidad de conocimientos muy grande y que entonces a él le parecía si no hubiera sido más propicio o más idóneo que este psicólogo sanitario, al menos al principio, se desarrolle con un equipo. Y eso es efectivamente así. Primero que los psicólogos sanitarios suelen trabajar en equipo. De nuevo, no son psicólogos que están sentados esperando en el consultorio. Son psicólogos que van al dispensario, van a la comunidad, van al barrio, recorren el comedor escolar de la zona, ¿no? Se mueven. Y segundo, que siempre suele ser así un poco en todas las áreas. Cuando uno es Nobel, en general, o trabaja en equipo, o se apoya en otros colegas, porque claramente Saforcada está mostrando, como está siendo crítico de la formación universitaria, dice, le faltan conocimientos de antropología, de sociología, de estadística, de investigación-acción. Bueno, que idealmente, por supuesto que son conocimientos válidos que un psicólogo sanitario lo necesita, que los irá desarrollando a lo largo de sus estudios de posgrado. No todos los va a poder tener en la formación universitaria. Pero como está siendo crítico, lo que está diciendo es no les enseñen nada de esto. En todas las áreas va a necesitar el psicólogo mayor formación que la que recibe en la facultad. En cualquier área que se desempeñe. Y al principio irá más sostenido y después irá autonomizando. Está bueno lo que vos pensás de que sería bueno que vayan en un equipo, porque si no es como que tienen que estudiar 30 años y después recién empezar. Y no es así la realidad. Existen espacios además hoy, en nuestra actualidad, que no es el 2012, ya desde la carrera existen espacios de prácticas preprofesionales, prácticas durante el grado, que van permitiendo que en cada área ustedes se vayan acercando a los quehaceres profesionales. Entonces ya no es que salís de la facultad y te encontrás de cero con el mundo, sino que idealmente ya a lo largo de la carrera se van acercando a las problemáticas de las distintas áreas. ¿Otra pregunta? Dale. ¿Qué equipo? Por ejemplo, pensemos un equipo de atención primaria de un dispensario. En general hay un médico, una enfermera, un psicólogo. Las especialidades básicas quizás de la medicina, con suerte, cirugía, ginecología, pediatría. Eso es un equipo. En general el psicólogo sanitario trabaja en el marco de un equipo, porque además piensa los problemas de salud y enfermedad de manera integral. Entonces no va a ir solo por lo mental separado de todo lo otro. ¿Se entiende? ¿Qué más? Vamos con la siguiente entonces. El texto entonces va a decir que estos modos de pensar la salud y enfermedad, si los psicólogos se forman más en todos estos conocimientos, cuando el sistema no está tan fragmentado, si uno piensa en la salud colectiva, esto deriva en un modelo de gestión de salud positiva, que de alguna manera no parte del profesional hacia la población, sino dice parte desde las comunidades y hace foco en los potenciales de salud. Él en una parte del texto dice, el psicólogo tiene que saber, pero además tiene que tener sentido común y además fundamentalmente tiene que saber lo que no sabe, ¿no? En lo que estás haciendo foco, Saforcada, es que las comunidades también saben de sus problemas. Tienen una teoría sobre lo que les pasa, tienen una explicación posible, tienen una tradición respecto de sus prácticas en torno a las cuestiones de salud y que eso debe ser escuchado e integrado entonces en un modelo que
sin dejar de lado la prevención primaria y secundaria, más se ocupe de promover la salud y no esperar que la enfermedad se instale para intervenir. Obviamente, si la enfermedad está instalada y tiene que intervenir, interviene, pero lo esencial es la promoción. Vamos a la siguiente. De esta manera, acá viene lo que decía Alexander, le implica al psicólogo sanitario contar con un conjunto muy amplio de conocimientos que le permita insertarse en cualquiera de las instancias de la salud pública. Vuelve a hacer hincapié. El trabajo del psicólogo sanitario es un trabajo en cuestiones de salud pública. Y dice, puede trabajar tanto en el planeo, en la planeación de programas de acción o políticas de Estado, como en su ejecución, como en su posterior evaluación de resultados. ¿Se va delineando un poco? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Respecto a los antecedentes, les rescaté los que me parecieron que hacen más al enfoque y que son los antecedentes centrales. Ustedes cuando lean el texto van a ver que el autor va y viene, ¿no?, entre los antecedentes y lo cuenta de una manera bastante épicamente, ¿no? Si lo leen lúdicamente parece que estuviera contando toda una historia que hasta puede ser divertida. Básicamente, lo que él nos va a relatar entonces, que a partir de la fundación de este Centro de Investigación en Psicología Social, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, todavía no existía la Facultad de Psicología de manera independiente como hoy, y fíjense, se llamaba Centro de Investigación en Psicología Social, todavía no se llamaba Psicología Sanitaria. Ese fue el surgimiento. Empieza a mencionar la influencia de autores que pensaban en una medicina más psicosocial, que tenían un poco la idea, estas ideas de que la salud era un proceso más complejo, que era un proceso socialmente determinado. Por eso cita a Kaplan, Meyer, Sullivan. Rescata especialmente, y tiene mucho valor para nuestra historia argentina, el trabajo del doctor Goldenberg en el Hospital de Lanús. Ustedes saben que el Hospital de Lanús, provincia de Buenos Aires, esa fue una experiencia de trabajo que de hecho marcó a una enorme cantidad de profesionales, psiquiatras y psicólogos que se desempeñan hasta el día de hoy, porque era un servicio de psicopatología, no de salud mental, de psicopatología, eso tiene que ver con las nociones de la época, ¿no? Psicopatología es la teoría de la enfermedad mental, en un hospital polivalente, en un hospital general, que empezó a tener acciones de acercamiento a la comunidad y que fue revolucionario para su tiempo, porque en su tiempo ni los psiquiatras ni los psicólogos salían del consultorio del hospital. Y estos psiquiatras y psicólogos dirigidos por Goldenberg empezaron a trabajar con el barrio que circundaba el hospital, yendo a la casa de los pacientes. Si el paciente no venía a la sesión, iban y se interesaban por qué no había venido y hablaban con la familia. Empezaron a hacer un trabajo de una medicina, una psiquiatría y una psicología más psicosocial. Por eso aparece como un antecedente importante acá. Lo mismo que relata largamente el texto la presencia del doctor Marconi, que no solo fue una figura de relevancia en Chile, sino a nivel mundial para la psicología sanitaria. Lo que quiero que vean de los antecedentes, más allá de conocer el cuentito y que sí puede que les preguntemos, ¿cuál de los siguientes es un autor importante para la psicología sanitaria? Goldenberg, Freud o no sé quién, entonces sí creo que tienen que saberlo, pero lo que quiero marcarles es el recorrido, para que ustedes vayan viendo cómo no es que surge de casualidad o arbitrariamente de un día para el otro. La siguiente, por favor. Ya en 1972, fíjense, ya hay una división, ya hay una psicología social general y una psicología social 2 aplicada. Esto estaba pasando en el ámbito de las carreras, ¿no?, en el ámbito académico. Y esa psicología social 2
evoluciona como psicología social aplicada a la salud mental en el contexto de la salud pública. Ahí se empieza a delinear, se empieza a especificar. Ya no era cualquier psicología social, era la de la salud mental en el ámbito de la salud pública. 2 pasitos más y se llama psicología sanitaria. ¿Se ve el recorrido? Todas estas series de acciones que el autor relata en el texto, como en casi todos los campos del saber, se vienen interrumpidas fuertemente por las dictaduras a partir de 1976, donde fundamentalmente todo lo que tenía que ver con lo social, con lo grupal, con la atención de las poblaciones, era visto como potencialmente subversivo, entonces era perseguido, desmantelado, desaparecían las personas y demás. Entonces ese fue un periodo de una fuerte detención para la evolución de esta psicología sanitaria, que recién puede volver a retomar el tren que venía teniendo del auge y el crecimiento con el retorno de la democracia. Cuando este tipo de actividades y este tipo de saberes empiezan a estar más permitidos nuevamente y alentados, digamos, cambia totalmente el contexto político, entonces cambian las posibilidades de acción. Así es que se logra entonces la instauración de cátedras de salud pública, de salud mental y posteriormente de psicología sanitaria, y más adelante, si me pones la próxima, el reconocimiento de la psicología sanitaria como área. La idea sería que pueda quedar claro entonces esto de cómo se forma un área, más allá de lo de la psicología sanitaria, sino que van viendo que un área, como decíamos el martes y como hemos dicho hoy, no es que se forma por una decisión arbitraria de 4 personas sentadas en un escritorio, sino que a partir de las dinámicas, las luchas políticas, las acciones específicas, se van ocupando territorios del saber, del conocimiento, de las acciones, y se va gestando la conformación de un área. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Vamos a la siguiente, entonces. Para, la anterior me parece. Ahí. Lo último que trae esa forcada en el texto, levanten la mano quienes sí lo leyeron, a ver si cuento con 1 o 2 o con 50. Bueno, cuento con 10. Lo último que trae en el texto es que él dice, esto parece ser un salto epistemológico en este texto, como que parece ser un salto en todo lo que venía describiendo, pero va a empezar a hablar más de cuáles son los fundamentos de la perspectiva. Si yo les pregunto, entonces él muestra 3 modos de pensar la salud pública: un modelo tradicional, un modelo de salud colectiva y un paradigma de salud comunitaria. A esta altura de los acontecimientos de esta clase, ¿con cuál de estos 3 paradigmas se sentiría esa forcada más identificado? ¿Por qué me conozco una sola? ¿El resto qué piensan? ¿Con cuál de los paradigmas de salud, de atención en salud pública, se sentiría más identificado esa forcada? Aunque no hayan leído el texto, lean el cuadro. Lo repasamos rápidamente. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Clínica? ¿Qué sería clínica? Bien, pero ¿cuál de estos 3 paradigmas de salud hace eso? Bueno, eso que estás trayendo está bueno porque es la manera en que a ustedes les va a servir estudiar. Ir ubicando, ir asociando las cosas. Esa frase que vos traes seguramente tiene que ver con el modelo de salud colectiva, que avanza en algunas cosas, pero que dice el autor sigue procesando a modo médico, digamos, se sigue manteniendo en la lógica de la medicina. Porque él lo que va a decir es que en el paradigma tradicional de la atención de salud y enfermedad se sigue una lógica causal, se buscan los motivos causales
y está centrado en el modelo de la enfermedad infecciosa. Cualquier enfermedad es pensada desde ese modelo. Hay un agente que infecta y hay un huésped que se ve infectado. Es un asunto del individuo y su interacción con las bacterias y los virus. No está pensado en una lógica psicosocial. En esa mirada, el enfoque se centra en lo patológico para su curación, pero lo que se busca es la enfermedad. Y el equipo profesional es poco diverso y está más que nada llevado adelante por la medicina. O sea, la profesión más importante del equipo es la medicina. En el caso del paradigma de salud colectiva, es esto que decía la compañera. Avanza con la incorporación de las ciencias sociales, ya no es la medicina biológica, sino esto que hablábamos, una medicina más psicosocial, pero de alguna manera sigue operando al modo del paradigma anterior. Y el equipo es un poco más multiprofesional, ya el eje no es exclusivamente centrado en el médico, pero todavía la participación no es tan integrada de los psicólogos. Están, pero no de una manera tan integrada como van a estar después. En el caso del paradigma comunitario, que es con el que se postula el autor, que estaría más identificado o es de la manera que el autor piensa que es mejor trabajar, es si uno piensa en la salud pública no desde la academia, sino desde la comunidad. Esto es, no es que viene el psicólogo, supongan, a un barrio, a una comunidad, se para, da una clase de lo que hay que hacer y se va. ¿Por qué la gente aceptaría eso? ¿Por qué empezaría, por dar un ejemplo muy burdo, a, no sé, a llevar adelante cierta práctica? No sé, ponerle 2 gotitas de lavandina al agua, si yo siempre con pasarlo por un filtro me alcanza. O sea, ¿por qué la gente cambiaría las prácticas solo porque venga un externo y lo diga? A ver. En realidad, lo que va a postular este paradigma es que no se trata de eso, de bajarle línea a la población de lo que tiene que hacer desde la academia o desde el sector profesional, sino se trata de integrarse horizontalmente, escuchar los saberes de la comunidad y de alguna manera colaborar con esa comunidad. Dale, Alexander. Construir una respuesta con la comunidad. No es el profesional que viene a traer respuestas, es el profesional que tiene un saber, la comunidad que también tiene un saber. Esto es lo que no estaba reconocido en los paradigmas anteriores, que la comunidad también tiene un saber y que entonces conjuntamente vamos a construir una respuesta saludable. Pasamos al siguiente, por favor. Entonces, en esta misma línea, pasamos de un paradigma tradicional basado en la enfermedad y en un modelo de salud negativa. ¿Por qué salud negativa? Porque se parte de lo enfermo, del riesgo, de la amenaza, donde la comunidad es solo colaboradora, el lugar central es de los profesionales, a un modelo de salud colectiva donde la comunidad empieza a participar un poco más, hacia un paradigma de salud comunitaria donde la comunidad es lo central. Tan central que incluso los profesionales podemos ayudar en la formación, identificar dentro de esa comunidad agentes claves que pueden ser promotores de salud, aún no siendo profesionales. Esto no significa que no profesionales van a hacer prácticas de los profesionales, pero digo, probablemente es mejor recibido y más escuchada una modificación en un hábito de salud si lo propone el cura del barrio, que todo el mundo le da bolilla, que si viene el psicólogo de la facultad, que no lo conoce nadie, y de un día para el otro pretende cambiar una práctica. En ese sentido, es que la comunidad es central en este enfoque. ¿Preguntas? Sí, amiga. Un poquito más fuerte, no te escucho. No sería
iguales. Él dice que el paradigma de salud colectiva es como un paso intermedio entre lo comunitario y lo tradicional. Se avanzó un poco, se empezaron a incluir algunas cuestiones, por ejemplo, empezar a considerar que la enfermedad algo tiene que ver con la higiene y lo sanitario de los lugares y demás, pero no se alcanzó todavía ese lugar de central de las comunidades del paradigma comunitario. Es un paso intermedio entre uno y otro. Más fuerte, a ver, una prevención que podemos hacer todos. Claro, pero ubicate en el lugar del psicólogo. Como psicólogo, vos te estás ubicando en el lugar de la población. Una prevención que podemos hacer todos. Ahora yo te invito a que te ubiques como psicóloga. Son distintos modos. Imagínate, vos sos psicóloga y pensás, ¿cómo se da la enfermedad? Bueno, se da porque hay una bacteria que infecta a las personas y se tiene que lavar las manos. ¿Qué origen a través del tiempo más fuerte? No se escucha. ¿Querés venirte más adelante, me decís? O le decís más fuerte, más fuerte. O la compañera se anima a repetirlo más fuerte. Que a través del tiempo, porque me parece interesante lo que estás planteando, pero no alcanzamos a escucharte acá adelante. Puede aparecer un problema, atrás del tiempo puede aparecer un problema que a ver las compañeras. Porque siempre van a seguir apareciendo problemas, o sea, nunca vamos a llegar a terminar. Pues claro, siempre van a seguir apareciendo problemas. Eso es así, pero eso es así desde cualquier paradigma, o sea, el ideal de la salud perfecta es eso, un aspiracional, pero no, siempre van a seguir apareciendo problemas. Eso más allá del modelo de salud pública en el que estés pensando. Pero ¿por qué siempre van a seguir apareciendo problemas? Y porque las tramas psicosociales son dinámicas, el tiempo cambia, no son ajenas a los cambios de época, ecológicos y demás. Entonces es probable que siempre aparezcan nuevos problemas. Van surgiendo distintas necesidades, dice la compañera acá adelante. Lo que sí va a postular un psicólogo sanitario es que si nosotros llevamos un estilo de vida saludable y reducimos los factores determinantes negativos, por ejemplo, muchas de las enfermedades de la salud pública derivan de la pobreza. Entonces, si en un estado hay menos nivel de pobreza, probablemente vamos a tener una población más sana. Entonces, a eso se refiere con una gestión de salud positiva o un paradigma donde se mire la enfermedad de una manera global determinada por otros factores. Sí, amiga. Tiene que ver con eso, está muy bien. No solo pasaban, vieron el camioncito ese que nos llenaba de humo en la época del dengue, sino que había campañas y trabajos con las poblaciones
para que aprendieran al descacharrado y toda esta cuestión. O sea, se trataba de cambiar una práctica que era habitual, amontonar tarros por ahí que se llenaban de agua, tratar de modificarlo porque era una práctica de riesgo para la salud. Es un excelente ejemplo, ¿lo entendiste? Está bueno. ¿Quién más? Dale, Alexander. Trabaja en lo que es la salud. Sí, claro que sí. En realidad, como visión, digamos, está esa idea, mejorar la salud de la población, y lo que dice esa forcada es que los psicólogos más del modelo médico o del modelo clínico asistencial no entienden la potencia y el alcance que tiene, en vez de ir atendiendo uno a uno al que te va consultando, que se va enfermando, mejorar las condiciones biopsicosociales de la población o psicosocioculturales, todo eso que vos dijiste, porque mientras la población esté mejor materialmente, culturalmente, va a estar más sana. ¿Sí? Está bueno, Alexander, me parece que le agarraste la vuelta. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Sí, decime. Estos paradigmas en general puede que hoy convivan, pero temporalmente, en algunos aspectos, pero temporalmente el paradigma de salud tradicional es más hasta años 60, 70, después de una revolución más ligada a la salud colectiva, y hoy hay mucho paradigma comunitario que en polémica. Un sanitarista no te diría, me parece, sí, impera la salud comunitaria, porque de hecho no impera la salud comunitaria, pero conviven problemáticamente. ¿Qué más? Bueno, vamos a la siguiente entonces. En la siguiente están las cuestiones, como siempre, de la normativa, para que ustedes se ubiquen específicamente en esto de qué hacen y qué se considera área de ejercicio profesional de la psicología sanitaria. Y en la siguiente, posterior, hay un cuadro, que es el que les digo que les voy a actualizar más tarde en el aula virtual, donde intento hacer una primera definición y diferencia de psicología social, clínica y sanitaria. ¿Querés ponerlo, Maxi? Entonces, a ver si lo podemos revisar y ustedes lo van completando también. Dijimos que la psicología social estudia el funcionamiento de grupos, masas, cómo las personas toman decisiones, cómo se motivan para ciertos comportamientos. Estudia a través de qué, estudia e interviene, ¿no? Pensando en esto, a través de qué mecanismos psicológicos se da la relación de lo individual y lo social. La psicología sanitaria estudia los procesos de salud y enfermedad en tanto proceso colectivo. Comparte con la psicología social la visión psicosocial y el terreno de la vida cotidiana. Y la psicología clínica estudia e interviene en la exploración psicológica de la personalidad. Investiga, orienta, se ocupa del diagnóstico y tratamiento de los conflictos de la personalidad. ¿Se ven las diferencias? ¿Quieren pensar en un ejemplo o preguntarme algo? A ver si podemos hacer este ejercicio de las diferencias. ¿Quedó más o menos claro? ¿Vale? Está correcto, él dice si la psicología social tiene herramientas de acción que son la observación, la indagación y el análisis.
son esas tres las que menciona el texto, ¿no? Podemos pensar que sí, que esas son algunas de las herramientas de la psicología social. Sí, también trabaja en equipos interdisciplinarios. ¿Saben qué es la idea del equipo interdisciplinario? Es el equipo donde conviven para el abordaje de la misma problemática profesionales de distintas áreas. Entonces, uno mira un aspecto, otro mira otro aspecto, en la intención de que cada uno haga su aporte específico, porque los fenómenos son complejos. Ningún fenómeno de salud o enfermedad o un fenómeno social se abarca plenamente en una única explicación. Entonces los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios trabajan en colaboración para desde distintas disciplinas entender un fenómeno. ¿Qué más? Sí. Qué buena pregunta. Habría que buscar algún ejemplo. No se me ocurre ahora, pero habría que pensarlo un poquito más. No por lo menos en el modo en que lo está planteando esa Forcada, no es lo experimental lo que más la identifica. ¿Qué más? Bueno, si más o menos estamos claros, hasta acá llegamos por hoy. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda o quiere que esclarezcamos algo más, lo podemos seguir revisando. Yo los vuelvo a ver el jueves, porque el martes van a tener clase con el profe Marchetti sobre el área jurídica y la investigación. ¿Por qué el martes? ¿Es este martes ya? No. El otro es. Me parece que es el otro. Este martes que viene es que hay, todavía no es feriado. Me parece que es el otro, 17, 18. Los chicos de alguna de las agrupaciones no graban.